Considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de fiscal general de la República, sino como ciudadana de este país. Referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento. Doctor Pexo, acaba de escuchar a la fiscal. ¿Cuáles son los deberes constitucionales que tiene la Fiscalía General de la República una vez que la fiscal Luisa Ortega ha hecho ese anuncio? ¿Cuáles son sus deberes? Bueno, en primer lugar debo hacer una observación, que justamente el papel de los comunicadores sociales es informar, pero también explicar las informaciones y las noticias que dan. Y me parece que ese es el rol que tú estás cumpliendo muy bien a través de tu programa A 8 Columnas. Muchas gracias. La idea es que la fiscal se pronuncia y evidentemente tenía el deber constitucional de pronunciarse ante las aberraciones jurídicas que implican las dos sentencias antes mencionadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es más, lo grave de todo esto es que si bien la fiscal está reparando, está observando las graves violaciones a la Constitución que expresan esas dos sentencias, ya antes esa Sala Constitucional ha violado flagrantemente la Constitución y lamentablemente la fiscal general ha guardado silencio. Habría que analizar ya políticamente, teológicamente, cuáles son las causas, los motivos y las razones que han llevado que esta vez la fiscal sí se pronuncie. Una sentencia se le puede suprimir párrafo. ¿Cómo se revisa una sentencia o una sentencia se sustituye por otra? Explíquele usted, por favor, a la audiencia. Bueno, es una pregunta muy interesante porque resulta que si la decisión de un tribunal en primera instancia, de civil o penal, etcétera, es revisada o apelada ante un tribunal superior, luego, si no se está de acuerdo con la decisión del tribunal superior, se ejerce un recurso y dependiendo de la naturaleza del recurso ante la sala correspondiente, por ejemplo la sala de casación civil del Tribunal Supremo de Justicia. Si se trata de una materia del área constitucional, se presenta el recurso ante la sala constitucional. Pero aquí hemos llegado a una situación anómala que se ha venido tolerando, y es que las decisiones de las demás salas son revisables por la Sala Constitucional, que se ha convertido en el Tribunal Supremo dentro del Tribunal Supremo. Entonces resulta que la decisión de la Sala Constitucional, ahí no cabe ir a la sala plena como podrían pensar algunos, porque la Sala Constitucional se ha considerado superior a la sala plena, que reúne a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esa decisión en sí no hay ningún recurso contra ella, porque primero porque es una sentencia írrita, eso no es derecho. Y por otro lado, la única vía que veo, que es la que se deduce de lo que aparece por las redes sociales, que no sé si será cierto o no, es una especie de aclaratoria. Y la aclaratoria consiste en suprimir párrafos, lo cual no es verdaderamente la finalidad de la aclaratoria de una sentencia. Pero lo más triste de todo esto, y con lo cual ante el mundo estamos haciendo el ridículo y nos estamos presentando como una vulgar dictadura, entre comillas, que ¿de dónde el Consejo de la Defensa, presidido por el presidente de la República, tiene competencia para dirigirse al Tribunal Supremo, a cualquiera de sus salas, y decirle que revise una decisión? ¿De dónde tiene esa competencia? Eso no existe, eso no existe. O sea, que cometieron un error y siguen cometiendo errores.
Entonces muestran ante el mundo que lo que denunció el secretario general de la OEA, Almagro, y lo que han denunciado los presidentes de Brasil y el presidente de Argentina, el presidente de Colombia, etcétera, aquí no hay división de poderes, no hay separación de poderes. Hay dos poderes que emanan de la voluntad popular en Venezuela: el poder ejecutivo en la figura del presidente de la República y el parlamento electo por el pueblo. Entonces, cuando hay conflicto evidentemente entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, interviene el poder judicial. Pero en este caso, la Sala Constitucional no puede acusar a la Asamblea Nacional de desacato, primero porque realmente el desacato no se ha dado, y en segundo lugar, la forma en que la Sala Constitucional se ha pronunciado con relación a los actos que considera que la Asamblea Nacional no debió haber tomado o que no ha obedecido los mandatos de ellos, eso no es así tan cierto. Y habría que entrar en otra discusión. Pero eso no debe, el hecho de que con un caso concreto, y todavía tengo mis dudas jurídicas sobre el tema, pudiera hablarse de desacato, eso nos lleva a que la Asamblea Nacional, como ha declarado, y eso es lo que me preocupa porque la fiscal se olvidó de esos casos, ha declarado varias veces que las leyes y los actos legislativos que emite la Asamblea Nacional no existen, no son válidos. Entonces, eso lleva a que dicen, nosotros no hemos disuelto, no solamente en este caso de estas dos sentencias, sino con otras sentencias, nosotros no hemos afectado las competencias de la Asamblea Nacional, nosotros no hemos disuelto la Asamblea Nacional. Un momentico, pero si tú cada vez que la Asamblea Nacional dicta una ley, dice que esa ley no es válida, cada vez que la Asamblea Nacional convoca a un ministro para que rinda cuenta, le dicen que no debe ir, cuando se permite que el informe anual del presidente se presente ante el Tribunal Supremo, que no tiene esa competencia en ninguna parte, y no es ante la Asamblea Nacional, que se hacen contratos de interés nacional sin la aprobación de la Asamblea Nacional, ¿me puede decir que no has disuelto de alguna manera de facto a la Asamblea Nacional?